Bienvenidos a otro episodio de Mr. Buenas Noches Stories. Hoy te traigo una historia extensa, misteriosa y perfecta para acompañarte mientras te relajas y poco a poco te entregas al sueño. Esta es la leyenda de El Chivo, un relato que se extiende por generaciones en los rincones más olvidados de las montañas mexicanas. Ponte cómodo, cierra los ojos y deja que la historia te lleve lejos. En el pequeño pueblo de San Juan del Cielo, aislado entre las montañas y envuelto por una densa niebla, comenzaron a circular rumores inquietantes. Al principio eran solo susurros, animales desaparecían sin dejar rastro, y por las noches se escuchaban pasos pesados que resonaban entre los campos vacíos. Los más ancianos hablaban de una criatura que había sido olvidada por el tiempo. La llamaban el Chivo, un ser entre cabra y hombre, una sombra que recorría los senderos cuando la luna estaba oculta. Don Emiliano, un pastor viejo de mirada cansada, fue el primero en decir que lo había visto. Contaba que mientras vigilaba a sus cabras una noche, sintió que alguien lo observaba. Al girarse, vio una silueta alta, con cuernos curvados y ojos rojos brillantes. Intentó acercarse, pero la figura desapareció entre los árboles con una rapidez imposible. Desde aquel encuentro, Emiliano juró que el Chivo lo seguía, dejando marcas en el suelo y ruidos extraños en su cabaña por las noches. Pronto, otros pastores comenzaron a encontrar cabras muertas en patrones extraños, siempre sin una gota de sangre, siempre con las huellas de pezuñas cercanas. El pueblo, cansado y asustado, decidió organizar grupos para buscar a la criatura. Armados con linternas y machetes, se adentraron en la montaña. Pero cada vez que creían acercarse, escuchaban un zumbido agudo que les hacía desorientarse, y siempre terminaban regresando al mismo punto de partida. Una noche, un grupo afirmó haberlo visto de cerca, medía más de 2 metros, caminaba en 2 patas, y sus ojos brillaban con una luz imposible. Pero cuando intentaron seguirlo, sus linternas fallaron y todo quedó sumido en la oscuridad. Al volver al pueblo, encontraron en la plaza central un círculo de piedras y cenizas. En el centro, un mensaje escrito con ramas: "No me busquen". Días después, varios habitantes comenzaron a tener sueños inquietantes. En ellos, una voz grave y lenta les hablaba desde la oscuridad, repitiendo sus nombres y pidiéndoles que los siguieran a la senda de las sombras. Algunos se despertaban sudando, otros comenzaron a caminar dormidos hacia el bosque. Una noche, 3 jóvenes desaparecieron mientras dormían. Sus huellas los guiaban hasta el corazón de la montaña, donde simplemente se desvanecían. El miedo se volvió insoportable. Las familias comenzaron a abandonar el pueblo. Solo unos pocos decidieron quedarse, entre ellos don Emiliano. Emiliano, ya viejo y sin miedo, decidió enfrentar a la criatura. Una noche de luna nueva, se internó solo en la montaña, guiado por las huellas de pezuñas y los susurros en el viento. Tras horas de caminata, encontró una cueva oculta tras unas ramas secas. Dentro, había símbolos antiguos grabados en las paredes y candelabros apagados, como si alguien, o algo, hubiera celebrado rituales allí. En el fondo, vio una figura esperándolo. El Chivo era más imponente de lo que había imaginado, pero no atacó. Con voz grave, le dijo: "Siempre he estado aquí. Ustedes me invocaron hace mucho, cuando olvidaron respetar la tierra. Yo solo tomo lo que me corresponde". Emiliano comprendió que el Chivo no era solo una bestia, era un antiguo guardián que había sido despertado por el desequilibrio de los hombres. En lugar de luchar, Emiliano le propuso un trato.
Déjanos vivir en paz, y nosotros honraremos la tierra como antes. El chivo aceptó bajo una condición: cada año, en la noche más oscura, el pueblo debería dejar una ofrenda en la cueva. No de sangre, sino de respeto, frutos, flores, semillas. Emiliano regresó al pueblo y les contó todo. Algunos se negaron a creerle, pero los que permanecieron comenzaron a cumplir con el pacto. Desde entonces, las desapariciones cesaron y la sombra del chivo se retiró poco a poco. Pero algunos dicen que aún, en las noches sin luna, se pueden escuchar sus pezuñas caminando entre los árboles, recordándoles que el equilibrio siempre debe mantenerse. Los años pasaron y Emiliano se hizo aún más viejo. Antes de morir, eligió a su nieto Tomás como el nuevo encargado de llevar la ofrenda a la cueva. Tomás, joven y curioso, sintió temor la primera vez que caminó solo hasta ese lugar sagrado. Cuando llegó, dejó las flores y las frutas como su abuelo le había enseñado. Pero antes de irse, escuchó un leve murmullo: el equilibrio continúa. Tomás comprendió que el pacto seguía vivo y que ahora él debía cuidar del respeto a la tierra y a la criatura. Con el tiempo, nuevas familias llegaron al pueblo. No creían en leyendas ni respetaban los rituales. Se rieron de la historia del chivo y comenzaron a talar árboles sin permiso, a cazar indiscriminadamente y a ignorar las advertencias de los ancianos. El año que olvidaron llevar la ofrenda, el primer ataque regresó. Una familia entera desapareció una noche, dejando solo huellas de pezuñas alrededor de su casa. Los ataques se hicieron cada vez más frecuentes. Tomás intentó restaurar el pacto, pero ya era tarde. La criatura ahora caminaba libre por las noches, sus ojos rojos brillaban desde los senderos y su presencia era imposible de ignorar. El miedo se apoderó del pueblo, pero muchos se negaban a creer que era la misma leyenda de antes. Tomás decidió viajar a otros pueblos antiguos, buscando historias similares. Descubrió que en diferentes regiones se hablaba del guardián de las montañas, siempre con distintas formas, pero con el mismo mensaje: proteger la naturaleza, castigar la arrogancia humana. Entendió que el chivo no era único, sino parte de una fuerza ancestral que se manifestaba donde la tierra era olvidada. Tomás conoció a una anciana en otro pueblo que le enseñó un ritual olvidado para pedir perdón. Era un proceso largo, que requería reunir a toda la comunidad, construir un altar de piedra y ofrecer durante 7 noches seguidas todo lo que la tierra generaba. El joven regresó decidido a intentarlo. Tomás convenció a los pocos que aún creían. Durante 7 noches se reunieron en la cueva, encendieron velas, ofrecieron frutas, flores, semillas, y pidieron perdón. En la última noche, escucharon el eco de una voz profunda: el equilibrio se restablece. Desde entonces, el chivo no ha vuelto a atacar, pero Tomás enseña a las nuevas generaciones que el respeto por la tierra nunca debe romperse. Algunos dicen que en las noches sin luna aún se escuchan las pezuñas entre los árboles, no como amenaza, sino como un recordatorio. Los niños del pueblo comenzaron a encontrar marcas nuevas cerca de los campos de cultivo. Eran círculos perfectamente formados y extraños símbolos que nadie había visto antes. Tomás comprendió que eran mensajes del chivo, recordatorios de que siempre estaba vigilando. Un hombre extraño llegó al pueblo, diciendo que no creía en supersticiones. Se burló del pacto y decidió cortar árboles sagrados para construir su casa. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera sin dejar rastro, su cabaña cubierta por huellas de pezuñas. Cada noche,
Los aldeanos comenzaron a ver pares de ojos rojos brillando entre la niebla. No siempre era el chivo, sino presencias similares. Tomás entendió que otras criaturas habían sido despertadas, guardianes de otros territorios. Tomás descubrió un antiguo manuscrito escondido en la iglesia del pueblo. Relataba la historia de El Chivo y otros guardianes que surgieron cuando los humanos olvidaron las antiguas leyes de la naturaleza. El manuscrito hablaba de ciclos que siempre regresan. Una noche especial, cuando la luna se tiñó de rojo, Tomás presenció un ritual antiguo que parecía desarrollarse sin humanos presentes. Figuras sombrías danzaban alrededor de la cueva, protegiendo el equilibrio, mientras el chivo observaba desde la distancia. Los ancianos del pueblo comenzaron a tener sueños colectivos donde sus antepasados les recordaban la importancia de proteger la tierra. Tomás lideró una ceremonia en honor a los ancestros, reforzando el pacto ancestral con el chivo. Tomás escuchó una nueva voz proveniente del bosque. No era el chivo, sino otra entidad que lo guiaba para expandir el mensaje a otros pueblos, advirtiendo que los guardianes estaban despertando en muchas tierras olvidadas. Decidido a llevar el conocimiento más allá, Tomás dejó San Juan del Cielo para recorrer otras montañas y enseñar a otros pueblos sobre el respeto a los guardianes. Su figura se convirtió en leyenda, y su voz se escuchaba en sueños, al igual que la de El Chivo. Aunque Tomás se había marchado, las huellas de pezuña seguían apareciendo, discretas, como un recordatorio silencioso de que el chivo siempre está allí, observando, esperando, asegurándose de que el equilibrio nunca vuelva a romperse. Gracias por escuchar esta larga y misteriosa historia en Mr. Buenas Noches Stories. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que, mientras te sumerges en el sueño, las huellas del chivo se queden solo en la leyenda. Hasta la próxima, y que tengas buenas noches.